La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buen día a todos. Siguiendo con la Semana de la Ciencia y Tecnología, con el ciclo de conferencias, como parte de la apertura de la sección estudiantil del sesión número 3 del Club de Electrónico de Automatización, de la ISA, ahora pues nos presentan de Siemens Zacatenco, eh, un alumno y los maestros asesores de este tema, que se denomina sistemas de control de temperatura en una cámara frigorífica. Y nuestro principal ponente es Edgar Rafael Acosta Rangel, y está acompañado de la maestra en ciencias Miriam Gómez Álvarez y el maestro en ciencias Guilibaldo Tolentino Eslava, Bueno. que son los que nos van a apoyar con esta parte de la explicación de este tema interesante. Entonces, los dejo con la maestra Miriam y con Edgar para que nos apoyen con la presentación. Adelante. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Maestra, ¿me está escuchando? Sí, adelante, Sí. Edgar. Ok. Bueno, pues hay cualquier cosilla, por favor, un super apoyo. Y es de las primeras veces que lo voy a hacer, así que, pues, gracias por la invitación primero. Bueno, lo que voy a hacer es contarles lo que hice de mi sistema de control de temperatura en una cámara. Fue mi proyecto con el que, pues, me estoy titulando. Estoy en ese proceso y la maestra Miriam, pues, apoyó mucho en ello, junto con el maestro Tolentino. Entonces, voy a empezar y les voy a platicar primero qué vamos a ver, ¿no? Descripción del problema, los objetivos, la aplicación, alcance, el contenido. Y pues lo importante que siempre, ¿no? Los resultados y lo que dejó de este proyecto rescatable para mí y pues para otros trabajos futuros de compañía. El sistema de refrigeración del que les voy a hablar está en una cámara frigorífica de un establecimiento dedicado a la comercialización de carne. Y para entender qué es lo que se tenía que hacer, primero yo tenía que conocer el proceso. Voy a decir algo como de nosotros los chavos, de Bob Esponja dice que tienes que conocer el proceso, oler el proceso, cosas por el estilo. Estar muy al detalle de qué es lo que quieres hacer y principalmente viene con el instrumento de medición, que es la parte fundamental del control. Entonces, para yo primero ver qué temperatura yo quería en la cámara de refrigeración tener, me fui a normas, que es como la NOM 213, y utilicé la referencia de que 4 grados era la temperatura idónea para que la carne se conservara adecuadamente. La cámara de refrigeración contaba con un sistema formado por un compresor, un ventilador un evaporador con su ventilador, y esos eran los elementos que tenían componentes eléctricos y los cuales yo iba a manipular para llevar a cabo la variable de proceso a los valores de consigna. Maestra, ¿sí se está escuchando bien? Porque me habían comentado que estaba lo de mi micrófono un poquito bajito. ¿Vamos Sí, bien? se escucha bien. Adelante, Edgar, sin problema. Ok. Vale. Gracias. Y bueno, primero, pues es necesario entender, porque entender el cómo funcionaba un poquito el sistema de refrigeración, no todos no estamos familiarizados. Y bueno, el chiste es hacer fluir un refrigerante por todos los elementos a fin de extraer el calor que hay dentro de la cámara, proveniente del producto de la carne, y disiparlo al exterior. Ahí. Entonces el compresor lo que hace es eleva la temperatura por medio al elevar también la presión en el refrigerante, se disipa en el condensador y en el evaporador hay esa transferencia hacia el refrigerante y bueno, la válvula de expansión hace el proceso inverso de la compresión. ¿Qué es lo que yo hice realmente? Yo no me metí tanto a modificar el proceso como tal, sino lo que ya estaba, buscar
llevarlo a las condiciones que yo necesitaba. Los usuarios, antes de yo meterle mano al sistema de control, lo hacían de manera manual, arrancando los motores, el del condensador y el del compresor, que a su vez es el que impulsa el ventilador del condensador, y el motor de los ventiladores del evaporador. Entonces, era un conectar, un arranque y paro de cada uno de los motores, pero de manera manual y sin hacer ninguna medición más que pues para saber si la cámara estaba funcionando. No sabía ni siquiera cuáles eran el valor de consigna adecuado. Entonces, pues ahí fue nuestra labor de la maestra y mía, pues primero estructurar qué era lo que se necesitaba. Y nos fuimos a un caso práctico, porque pues era lo que podía solucionar esa carencia de la conservación adecuada del producto para eficientar costos, evitar las mermas. Entonces, para eso, primero tuvimos que ver cómo íbamos a medir la temperatura, después qué iba a ser el controlador, cuál iba a ser el controlador que nos lo iba a permitir hacer de forma automática, el accionamiento de los motores, si iba a ser con relevadores de estado sólido, variadores de frecuencia, que en este caso fue un variador de frecuencia, pero al final, pues, vamos a ver qué tan bueno fue esto del variador, o si no, realmente no nos sirvió mucho. Y mucho que tiene que ver con la interfaz humano-máquina, que es algo muy necesario como usuario para ver si realmente nuestro sistema de refrigeración está funcionando adecuadamente. Entonces, el objetivo principal era instalar un sistema de control automático de temperatura en una cámara de frigorífica utilizando un PLC y sin alterar la relación de los elementos. Antes de ver eso, me dijo la maestra, ¿por qué no quiere modificar nada? Bueno, no quería gastar más en algo que realmente pues funcionaba, pero no de la manera más idónea. Entonces queríamos sacarle un poquito de jugo a lo que ya estaba puesto y sin afectar pues las labores de operación del establecimiento. O no mucho, por lo menos. Entonces, ya dentro de los objetivos particulares, pues era documentar el proceso, cómo se lleva a cabo los ciclos de refrigeración, la medición, después seleccionar qué instrumento, porque dentro de los muchos elementos primarios de medición que existen, pues podemos ver los termopares, los RTDs, los pirómetros, que ahora están de moda con esto de lo de la pandemia, pero ver si realmente nos servían a nuestra aplicación. Después ver qué modelo de PLC, qué marca, porque en este caso lo queríamos hacer con un PLC, que era lo más común, desde mi punto de mi carrera, siempre nos han dicho, ocupen un PLC, ya es algo un poquito más profesional. Y pues la labor de nosotros, como ya integradores, pues era la programación, ver cómo, sí, mido la variable, pero al fin y al cabo, qué motores enciendo o qué dispositivos detengo su funcionamiento para llevar a cabo el enfriamiento adecuado del producto. Y pues bueno, realizar las pruebas físicas. Tratábamos de no ocupar mucho la simulación más que para determinar ciertas cosas en la medición, pero la gran mayoría de esto, que es algo que la maestra me dijo, que era muy bonito, que todo era muy práctico. Entonces, pues es real y es un caso de aplicación pues, industrial y pues de utilidad. ¿Cuál era la justificación? Bueno, pues el control de temperatura era por normativa necesario. Hay una NOM que exige que cada establecimiento, ahora que vayan a una carnicería, díganle si realmente tienen un sistema de refrigeración. Pocos lo tienen, pero en una norma realmente, pues está esa petición de que exista incluso una gráfica de cómo es el comportamiento en todo el día de su temperatura para garantizar
la calidad del producto. Es el tiempo de refrigeración, pues que siempre esté refrigerándose, no nada más cuando esté el cliente. El consumo de energía y las ganancias. Al final, pues, todo es dinero y si puedes hacer más con menos, pues, es lo mejor. El problema que teníamos, ahí digo teníamos porque yo soy parte de ahí del establecimiento, era que el sistema no era capaz de almacenar un poquito más de carne que se requería. La gente empezó a aumentar la clientela, perdón, empezó la demanda y el sistema pues no era capaz de abastecer esa demanda como tal. Entonces quisimos que pudiera enfriar un poquito mejor, optimizar el proceso y bueno, de ahí el diseño de este sistema. Le di un clic. ¿Por qué también utilicé un PLC y no otro tipo de controladores? Fue por la posibilidad de escalar este sistema de control con otro tipo de tecnologías. Al final, en las conclusiones, pues voy a hacer una alusión a esto del Internet of Things y ver qué grado de avance tuve en comparación a la pirámide de la automatización. El alcance, bueno, el sistema de refrigeración tiene múltiples variables de proceso. Nosotros nos centramos en la principal, en la de la cámara. No nos metimos a la temperatura que tenía el refrigerante por diferentes etapas del ciclo o la presión adecuada del compresor. Eso lo estamos dejando para una tarea posterior, por lo menos en mi caso, pues para mejorar el sistemita y sobre todo para evitar fallas en cuanto a los procesos de mantenimiento y garantizar que siempre el sistema pueda realizar su función como tal. Ahora, ¿qué sensor utilicé? Utilicé un NTC que era bastante económico en comparación a cualquier otro típico de nosotros los controleros o los instrumentistas también. Y era el termopar en comparación a un termistor, pues es mucho más barato el termistor, unas 10 veces, un termistor económico. Uno como el que utilicé una sonda, pues por lo menos 2 veces es más económico. Pero el único inconveniente, así como también el termopar, pero en relación a un RTD, es que carece de linealidad. Entonces ahí, ahorita quiero rescatar esa parte, que es lo que hicimos, de cómo manejar la señal eléctrica que nos brindaba el sensor para poder tenerle un valor de temperatura y realizar la comparación con lo que teníamos para llevar a cabo las secciones de control. El PLC que utilicé es de la marca Siemens y me centré en ese, uno porque era el que conocía cómo programarlo. Antes de enfrentarme a este proyecto, yo ya había tenido un poquito de experiencia manejando el software que permite la programación tanto del PLC y de las pantallas HMI de la marca Siemens, pero pues es un poquito caro en comparación a otros, pero me gusta la manera en que ve la integración de cada uno de los componentes, porque todo está en un solo programa y no tienes que estar pensando tanto. Hay muchas cosas que ya te las deja en automático y te lo simplifica y ya nada más te quedas en la parte artística, en estar escalamiento de las señales, viendo si realmente estás llevando a cabo una estrategia de control adecuada o cambiarla, como fue mi caso, que ahí es donde más me centré. Les voy a platicar un poquito de lo que viene en mi tesis, pero, bueno, por así decirlo, mi trabajo terminal. En los primeros 2 capítulos es la teoría referente a cada uno de los elementos que integraban este sistema de refrigeración y el sistema de control, que va desde los ciclos de Carnot,
teoría acerca de la termodinámica, cómo es el comportamiento de la temperatura en una cámara de refrigeración, si hay gradientes, cómo evitarlos, toda esa parte, los tipos de sensores, sus fundamentos, digo, sus principios de operación y antecedentes que eran los trabajos previos al mío, y para ver un poquito más cómo ellos lo abordaban y ver si funcionaba para mí eso. En el capítulo 2 me centré más en la parte ya del PLC y en estar viendo las estrategias y las características que debía de tener mi PLC de acuerdo a los requerimientos de mi sistema. El tipo de la salida del sensor o qué señal eléctrica tenía que mandar a mi actuador. Y bueno, ya centrándome a lo de las cosas que realicé, pues cómo hice esta medición de la temperatura. Aquí vemos un divisor de tensión, el cual es un resistor auxiliar, y aquí está el sensor. No sé si se alcanza a ver que lo estoy señalando. Maestra, si es así. Correcto, sí se alcanza a ver tu puntero, sin problema. Ah, ok, vale. Entonces, de acuerdo a la temperatura, como se aprecia aquí en la tabla, este divisor de tensión, bueno, el sensor tiene una caída de tensión equivalente a la que se muestra aquí, dependiendo, por ejemplo, a 100 grados es 0.8 volts y a 40 son 3.20. Entonces, esto lo graficamos y la maestra nos enseñó a hacer una regresión lineal para ver cuál era la ecuación que nos permitía medir el valor, inferir el valor de temperatura, el valor de tensión, inferir el valor de temperatura que estaba sensando. Como vemos aquí, estos son ya la parte de la programación, los segmentos de cada uno. Y cómo esta línea de tendencia la fui haciendo por intervalos y linealizando de acuerdo a 5 ecuaciones. La medición de temperatura la hice de 100 grados a 80 grados, de -2 a 30, porque pues la curva no es una línea recta y tenía que hacer ese proceso de linealización para obtener el valor de temperatura ya en el sistema de control. Lo segundo que tuve que hacer fue ver, pues, cómo yo podía modificar el flujo de aire, que era el que permitía la transferencia de energía, con el producto para manera de empezar a disminuir su temperatura. La maestra Miriam me recomendó en un inicio una estrategia, pues, no tan simple. Yo le decía un on-off y me decía, no, vamos a aplicar un PID, una estrategia muy ampliamente usada. El 90% de las aplicaciones lo tienen, pero al final del día resultó ser un poquito más complejo esto. Entonces, se fue transformando desde una estrategia de control proporcional, después una de gama partida igual proporcional, y después pasó por un control on-off simple, pero acompañado con un control por sobreposición, override, o también conocido como control selectivo, basado en las condiciones, iba cambiando la manera en que se iba a comportar el sistema.
Y bueno, y aquí está la labor, desde ver cómo conectar el sensor, seleccionar el PLC adecuado, ver qué entradas o salidas analógicas iban a utilizar, porque pues muchos lo hemos hecho con algunos microcontroladores más sencillos, un Arduino, un PIC, una Raspberry o algo por el estilo. Pero en este caso el PLC, lo más rescatable que tiene es que ya vienen los periféricos incluidos. Ya no necesitas electrónica adicional para la potencia o para adecuamiento de la señal que nos dan hacia los actuadores. El elemento que se ve a la derecha del PLC viene siendo el driver, y el cual es un convertidor de corriente alterna a otro tipo de corriente alterna, pero variable, a fin de poder modificar la velocidad angular del motor en cualquier momento. Y bueno, el meollo del asunto después de la medición fue ver cuál era la manera más adecuada de llevar a cabo las acciones para que el sistema mantuviera una temperatura deseable o por lo menos se mantuviera en un intervalo. Hablaba hace rato de una temperatura de 4 grados como máxima, pero si hay una temperatura menor a los 4 grados, pues no habría ningún inconveniente. Incluso se mejoraría la conservación del producto. Entonces decidimos mejor manejar un intervalo de consigna de la temperatura para simplificar un poquito la estrategia. Como lo mencioné, primero se pasó por un control proporcional, con retroalimentación simple. Es decir, el sensor capta la temperatura que hay en la cámara de refrigeración, llega al controlador, que viene siendo el PLC, y el PLC manda a apagar el motor del evaporador o el motor que impulsa al compresor y al condensador. Para explicar un poquito más la filosofía del proceso aquí con este DTI, con este diagramita, aquí tenemos los dos motores. El motor del superior permite que el flujo del refrigerante empiece a circular por todos los elementos del sistema de refrigeración para empezar a disminuir el calor que hay al interior de la cámara. Pero este no es transferido al refrigerante sin la función del motor que estoy señalando aquí con el cursor. Entonces, lo primero que se nos ocurrió fue mantener el flujo del refrigerante continuo, porque así se ha manejado, bueno, así se había manejado para evitar cambios en el proceso, y que si se somete a una presión superior, tuviera fisura o fugas en el sistema de refrigerante, fugas de refrigerante en el sistema. Entonces, primero lo que hicimos fue variar la velocidad del motor angular para variar esa transferencia de energía y dejar a pleno funcionamiento el flujo de refrigerante. Esto no fue así. La solución final fue un control por sobreposición, y pareció que la acción de control era la inversa. Mantener constante el flujo del ventilador del evaporador, pero variar el funcionamiento del compresor. Pero el único problema, bueno, el único que representa muchos problemas, es que no podíamos variar la velocidad angular del motor que está en la parte superior. Esto hacía que el sistema manejara presiones a las cuales ni siquiera sabíamos si eran adecuadas, porque no se tenía la documentación de este sistema, ya es viejito,
tiene más de 50 años trabajando, pero funciona adecuadamente todavía. Pero al no contar con esa información, tratamos de no modificar, y lo único que hicimos fue un control o no, pero basado en condiciones. Porque si nosotros teníamos un solo punto como valor de consigna, en este caso 4 grados, cuando la temperatura fuera menor, que ya el sistema empezara a enfriar el producto a una temperatura menor de 4 grados, el compresor se iba a apagar automáticamente. Y al apagarse, inmediatamente la temperatura iba a empezar a ascender y se iba a arrancar. Entonces iba a estar constantemente arrancándose, parándose, y lo cual iba a provocar que se deteriorara el motor a la larga, al igual que pues, el contactor que lo lleva a cabo. El control por sobreposición lo que hacía era eso: mantener la temperatura dentro de un intervalo. Si la temperatura llegaba a los 4 grados, automáticamente se encendía el sistema de control, el sistema de refrigeración. El compresor empezaba a hacer circular el refrigerante, pero si la temperatura empezaba a descender, este no se apagaba bajo dos condiciones. Si la temperatura era menor a 0 grados, aún no se detenía el sistema de refrigeración, a menos de que ya hubiera transcurrido 2 horas por lo menos. Y ahí es donde está la parte de sobreposición. Ese control de tiempo tenía una prioridad ante el control de temperatura. ¿Y por qué fue así? Bueno, una de las características que debe tener un sistema de control es garantizar las condiciones del proceso. Pero antes de garantizar las condiciones del proceso, debe garantizar condiciones seguras para las personas y para los equipos que integran el proceso. Porque ¿de qué nos servía mantener la temperatura de 4 grados si a la larga, si al pasar un mes a lo mucho, el sistema empezaba a deteriorarse por ese arranque continuo y además pues un gasto innecesario de energía? Entonces, todo esto pues, nos llevó pues, a realizar una programación. En el programa de TIA Portal, que es pues una herramienta que vende Siemens, pero que bajo ciertas circunstancias pues puede ser gratis. Bajas una versión de prueba y durante un tiempo te lo permiten utilizar. Y aquí el lenguaje de programación. Es un lenguaje de programación de alto nivel comparado al que se utiliza en Arduino o en alguna Raspberry, que es más un lenguaje estructurado. Este ya es un lenguaje basado orientado a programación con objetos. Es Ladder, algunos lo conocerán, y otros, si les gusta esta carrera, si empiezan a ver lo que al final les voy a enseñar, que es un video de cómo pues funcionó esto, al igual los motiva un poquito a seguirnos con lo que hemos pues estudiado varios, que a veces sin querer llegamos a tener esta dicha. ¿Qué hace en sí el sistema? Nosotros programamos que el sistema de control esperara 30 segundos antes de empezar a hacer cualquier acción de control. O sea, tenía que estar apagado todo para garantizar condiciones seguras y que el suministro de energía fuera continuo. Al pasar los 30 segundos, ya inicializadas las variables, todos los registros que se requieren para llevar a cabo las acciones, empieza con el manejo de las
entradas y salidas analógicas para ajustar la frecuencia del variador e interpretar la señal de los sensores. Ver qué temperatura me manda el sensor y qué velocidad de angular le debo de mandar al variador de frecuencia. Después de esto, en la parte de la HMI, viene la opción de si el PLC va a controlar de manera automática o de manera manual. Automático va a utilizar la estrategia de control por sobreposición de la que les platiqué. Y de manera manual, el usuario, mediante la pantalla, va a poder modificar el estado del motor, el arranque y paro del motor del compresor, o a qué velocidad angular va a hacer girar el motor del evaporador. Después viene la parte complementaria al control por sobreposición, porque independientemente de que si sea manual o sea automático, debe de haber una especie de condición para poder activar las salidas digitales a relevador de cada una de las señales. Y bueno, voy a pasar al siguiente. Y aquí está como quedó físicamente instalado. Este es el gabinete, el cual aloja el PLC, las conexiones eléctricas del sensor y el driver. Aquí todavía se ve cuando yo lo estaba haciendo, lo traté de dejar así, para que sea más evidente cómo este cable viene, es el que trae la variable de proceso, la temperatura, la señal eléctrica que nos la representa. Y estos cables son los que van directos hacia el motor del evaporador. Y como también del PLC llegan a un contactor el cual activa el motor del compresor. Y bueno, eso es lo que hice de manera física. Después viene un poco el análisis de la medición. Si fue adecuado hacerlo con un NTC, qué tan exacto es hacerlo. Si trae inconvenientes, el grado de error que tiene. Si la estrategia nos permite cumplir con los objetivos de control o no. Y ya una vez visto eso del control, ya enfocarnos al sistema de control automático ya diseñado para ver si es capaz de funcionar al ser sometido a fallas del suministro eléctrico, si se desconecta, qué probabilidad hay de desconexión de un sensor y cómo actúa ante esa falla. O en los casos de mantenimiento, si existe la documentación adecuada del proceso, del sistema de control, para poder solucionar fallas que se presenten. A manera de resumen, les voy a presentar pues aquí un diagrama de cómo se fue haciendo todo. Primero se conoció el estado inicial de la cámara de refrigeración. Después se realizó la medición de la temperatura al interior de la cámara. Antes de instalar ya el sensor y de seleccionar cuál fue, tuve que... Bueno. ¿Se me escucha? Sí te escuchamos, Edgar. Nada más que la presentación se salió. Se salió. Nada más vuelve a poner en modo presentación. Sí, presentación claro. con diapositivas. Aquí queda algo que me jugó aquí, ya. Gracias, maestra. La interpretación de la señal, que tiene que ver con la parte de la programación, porque no toda la programación surgió en un solo momento, se fue haciendo a cachitos. Primero fue la medición, después fue cómo hacer que el PLC mande la señal adecuada para mover el variador, para que el variador de frecuencia haga girar el motor a cierta velocidad, la selección del controlador lógico y a ver cuál era el modelo que realmente íbamos a comprar
no nada más simularlo, sino cuál íbamos a comprar e instalar ya en el gabinete, la conexión eléctrica de todos estos elementos, desde elegir el tipo de conductor que se requería de acuerdo a las corrientes que se manejaban, a evitar caídas de tensión en la instrumentación. Después viene pues la parte que más me gustó, que fue programar el PLC y pensar cómo lo que platiqué en la estrategia, pero llevarlo a nivel control, a nivel bits, a cómo lo iba a procesar él por sí solo. Después viene el planteamiento y pruebas de las distintas estrategias, el ver no funciona, regresa, programa, desconecta. Le conté a la maestra que desgraciadamente me pasó que en un momento llegaron a decirme que ya no le moviera nada a la cámara porque empezaron a resultar fallas. En un día no empezó, gracias a Dios no había carne en la cámara, pero la temperatura no descendía a un valor idóneo o adecuado, porque el ventilador estaba girando al revés. Esos pequeños detalles son los que pues parecen insignificantes, pero a la hora de hacer el control requiere que todos tengan la sinergia, todos estén bien, porque con algo que falle ya no sabes qué hacer. Entonces, como 2 días estuve verificando la presión del sistema de control, si tenía el suficiente, la presión del sistema de refrigeración, viendo si tenía el refrigerante adecuado, cosas por el estilo, la cantidad de refrigerante. Pero no, era simplemente que el ventilador estaba girando al revés. Y pues ese pequeño detalle era un bit que estaba mal en un registro. La programación de la estrategia de control de una HMI, una interfaz humano-máquina, esta ya no la alcancé a comprar. Entre el PLC, el gabinete, comprar todos los elementos que me permitían integrar el sistema de control, pues se me fue un poquito de dinero del que ya veía para otras cosas, y ya no pude comprar la HMI, y nada más la dejé a manera de simulación desde mi máquina, con el mismo software con el que programaba cada uno de los elementos. Aquí podemos ver cómo, en lugar de utilizar esta pantalla, que tiene un precio en el mercado como de 11 a 15 mil pesos más o menos, era una pantalla pequeña que pensaba alojar en la puerta de la cámara, y en lugar de utilizar ahí el termómetro digital, por eso aún lo conservé, pues para ver si realmente el sistema de control, a pesar de no darme alguna indicación, pero que sí viera que llevaba las acciones adecuadas. Bueno, como conclusiones, el objetivo se cumplió. Después de todo, actualmente el sistema de refrigeración mantiene la temperatura en los intervalos de temperatura que definimos. El producto se ha conservado mejor, y también algo que se me pasó comentarles, que fue el coco de todo, y por eso que también utilizamos el control por sobreposición, es que había la generación de escarcha en el evaporador. No sé si recuerden o hayan escuchado que los refrigeradores domésticos antes había que deshielarlos. Los actuales ya tienen un sistema de no frost y hacen un deshielo automático para evitar que el ventilador que tiene para el producto deje de, pues, no, miento. El flujo del aire que es impulsado por ese ventilador llegue a los objetos que están dentro del refrigerador. Y
y no circula el aire y no puede hacer adecuadamente la transferencia de energía. Entonces, la generación de escarcha fue un problema que solucionamos, después de todo, con ese función de deshielo y paro del compresor por un tiempo determinado y volverlo a encender. Y era como una función de mantenimiento para el sistema. El costo del sistema de control, pues, rondó entre los 16,000 pesos, tal como está instalado, pero sin contar la labor de ingeniería. Simplemente, ahora sí que fueron los elementos que físicamente lo integraron, los materiales. El costo fue de ese, pero ya al agregar la HMI, debido a elementos adicionales que se requieren, pues el costo llegó como a los 28,000 pesos. Además, algo muy importante es el suministro de emergencia, de ahí que pusimos ese retardo como manera de protección ante esas fallas, porque no se contaba con un grupo electrógeno o algo por el estilo, que es una planta de emergencia, o un UPS. Entonces, para evitar eso y garantizar que siempre esté refrigerándose, como manera de escalar este proyecto, bueno, en un futuro se pretende añadir una planta de emergencia y un UPS para evitar carecer de ese control de manera continua. Y bueno, el nivel de automatización que se llegó con este proyecto, viendo la pirámide que está allá al final de la parte inferior derecha de la presentación, el nivel que se llegó fue pues con la tecnología de la operación, desde el control hasta la instrumentación. Ahí básicamente es lo que ya se instaló. El resto, pues yo creo que quedaría como fundamento para trabajos futuros, lo que ya se ha hecho. Si alguien quiere echarme la mano con agregarle el Internet of Things, alguien que ya sea más especializado después, que dice, ¿sabes qué? Ya me empezó a interesar y me quiere apoyar con eso, yo encantado de la vida. Y bueno, eso sería todo de mi parte y pues me gustaría escuchar algunas preguntas de ustedes. Bueno. Sí, aquí Sí, estamos. aquí seguimos. Sí. Vamos a checar qué preguntas hay. Ajá. Bueno, a ver, ahorita que lleguen las preguntas. Vamos a una sesión de preguntas y respuestas de 10 minutos más o menos. Anímense a preguntar. Aquí hay una pregunta. Dice, Okay. ¿harías algún otro sistema? Si es así, ¿de qué sería? Otro sistema. Ok. Bueno, es un poquito abierta. Si no es que muy abierta. La temperatura a mí se me ha hecho una variable muy complicada. Creo que es de las variables más lentas y los tiempos tiempos muertos que tiene, pues es un problema. Pero creo que es en los sistemas de control de temperatura son los que más me han gustado. Son de las variables críticas. He tenido la experiencia de hacer el servicio social en el IMP y en las plantas de pruebas, en las plantas pilotos para catalizadores de algún hidrocarburo, siempre la variable crítica fue la temperatura. Entonces ahí, a nivel de proceso, yo me centraría por ese tipo. Pero después de mi experiencia con los PLCs, pues, la parte de la domótica,
que fue desde niño lo que me apegó a la ingeniería, es lo que he tratado de empezar a hacer. Es otro de un proyecto del que estoy trabajando, pero a nivel personal. Y hacer lo que ya algunos sistemas como los de Google hacen, pero con un PLC. Aquí mencionan que pondrías un video al final de tu proceso. En mi proceso. Ah, sí, claro. Ahorita se los enseño. Pantalla compartida, pausamos. Bueno, mientras también me comentan aquí. Sí, buenas tardes. ¿Tienes una idea del costo que habrías cobrado por implementar ese sistema en la industria? No. Ese fue el costo, pero el precio lo determina quién te lo pueda pagar. Yo he tenido la experiencia de hacer sistemas de control más simples. No utilizas el control con entradas o salidas analógicas continuas. Y utilizas simplemente, pues, sensores de presencia o RFIDs. Y resulta que hay proyectos que llegan a costar 2 millones de pesos y pues los elementos casi son los mismos. Pero lo importante es el know-how, lo que le dejas adentro al PLC, eso es lo que cobras. Por eso yo decía, sin contar la labor de ingeniería, pues ese es el costo. Porque pues yo me tardé en esto 1 año, entonces la verdad no cobraría eso. Aquí otra menciona, con respecto a las primeras diapositivas donde se muestra una posibilidad de control retroalimentado, ¿cómo se identificó cuál de los dos motores es el que había que controlar su velocidad? Más bien, esa fue la tarea. Parte del desarrollo fue probar si la variación de la variable controlada se podía hacer al accionar este motor. Pero al final se quedó, bueno, se arranca a una velocidad nominal de manera constante, y el que se apaga o enciende es el otro motor, el que impulsa el compresor. Que alguien pregunta, ¿se te dificultó la parte de programación de PLC y HMI? La verdad, no. Pero voy a decir por qué. El entorno de Siemens es bastante amigable y es muy intuitivo. Incluso si lo descargas por otro lado en español, te va diciendo y tiene un help, tiene una opción de ayuda y vas viendo cómo ir programando. Ahora sí que es cuestión ya de que seas autodidacta, pero la parte de programación no se me dificultó con este PLC. Con otros sí se me ha dificultado un poquito, pero más que nada es por la parte de la comunicación entre diferentes elementos, ya la parte de los protocolos de Ethernet y esa cosilla. Pero pues es cuestión de estar viendo en videos de YouTube también. Si son las preguntas que tienen hasta ahorita, creo que nada más con el video para ver qué. Sí. Quiero compartir el video. Sí, igual que así como compartiste la presentación, dale compartir y selecciona el video que ya abriste. Primero necesitas abrirlo para que compartas esa pantalla. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan mientras nos apoyo con esto? Aquí menciona alguien más. ¿Qué tanto te ayudaron los conocimientos de la carrera para la aplicación en tu proyecto? Pues apliqué casi todos los que vi en diferentes materias. Ahora sí que fue mi labor también integrar los conocimientos en la parte eléctrica, máquinas, motores,
la parte de instrumentación. Los primeros semestres donde vi elementos primarios de medición fue lo que me permitió conocer o darme una idea inicialmente de qué sensor iba a ocupar. En cuanto a ya la automatización, pues los últimos 2 semestres de la carrera, cuando empezábamos ya a ver, bueno, los últimos 3 más bien, que empezamos a ver PLCs, empezar a hacer prácticas ya en algunos ejemplos de aplicación. Cuando ya le metes mano al PLC, ahí es cuando realmente dices, sí vale la pena todo lo que me han enseñado. Yo diría que un 80% fue de cosas que rescaté, y el otro 10%, pues bueno, fue de estar viendo en internet o consultar con mis asesores cómo mejorar o cómo ellos lo veían. Híjole, estoy teniendo... Ay, oculta, no. Estoy teniendo broncas para compartir el video. Sí, igual si gustas, igual luego si me lo puedes proporcionar y ellos se los paso aquí también a ellos para que se les sea más fácil también. Pues sí. Bueno. Me gustaría como que a ver si a alguien le interesó lo que hemos estudiado aquí, de lo de mi carrera, por así decirlo. Control y automatización. Y no sé qué tanta respuesta tenga. ¿Hay alguien de sistemas digitales de Boca 3? La mayoría son de control eléctrico los que han preguntado. Déjame ver si hay aquí de digitales. Sí, creo que sí, la mayoría son de sistemas de control eléctrico. Alguno que otro que son de... Sí, alguno que sí es de digitales. También tenemos aquí de... Déjame checo. Me checo, sí, porque... también tenemos de ICA, precisamente. Pues bueno, aquí la cosa es que entre todos pueden sacar algo, porque como lo vieron, hay cosas que yo no sabía que eran de química, de termodinámica, y tuve que aprender cosas de PLCs que tuve que ir viendo a la larga. Pero pues, también yo los invito a que exploren diferentes disciplinas, no nada más se queden con lo que les gusta, también puede que les guste otras cosas. Y qué bueno que hay varios, y me gustaría que después se acercaran entre ustedes y compartieran lo que conocen de cada quien. Sí. Ok. Bueno, pues de verdad agradecemos mucho la participación de Edgar, de la maestra Miriam, de como asesora, como también pues apoyo de nosotros aquí en Boca 3 y en el club, también la maestra Nelly, el maestro Tolentino, sí, por el apoyo que nos brindan, y también para las presentaciones de estos temas como webinars, y que son de gran aportación para nuestros alumnos. Bueno, para cerrar esta conferencia, pues les vamos a hacer entrega de un reconocimiento, y pues voy a citar textualmente el reconocimiento. Dice: la Sociedad Internacional de Automatización, esa sección México AC, y el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, Estanislao Ramírez Ruiz, otorgan el presente reconocimiento a la maestra en Ciencias, Miriam Gómez Álvarez, por su participación en la Semana de la Ciencia y Tecnología 2020 con la conferencia Sistemas de Control de Temperatura en una Cámara Frigorífica, Ecatepec de Morelos, a 11 de noviembre de 2020. Firman el ingeniero Daniel Zamorano Terrés, presidente de ISA Sección México; ingeniero Rubén Jiménez Morales, director del CECIT número 3; ingeniero Luis Armando Lora Cervantes, advisor de ISA CECIT 3 ingeniero José Alejandro Ríos Cerón, advisor ISA CECIT 3 y la señorita Litzy Hernández Orduña, presidente ISA CECIT 3 De igual forma, el reconocimiento a
a Edgar Rafael Acosta Rangel por la participación con esta conferencia, y otro de los asesores, al maestro en ciencias Gilibaldo Tolentino Eslava. Y Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, por de alguna manera involucrarlos en su evento que es de gran relevancia para la comunidad de Boca 3. Y créanme que nos siguen muchos estudiantes egresados de esa vocacional hacia ICIME Zacatenco, lo cual deseamos que sea ese interés todavía más fuerte y mayor en un futuro, porque estamos formando a los mejores ingenieros de este país, el ICIME. El ICIME ya lleva más de 104 años aportando ingenieros al país y es de las que más experiencia tiene en todo el instituto, entregando ingenieros que son muy requeridos en nuestro país hoy en día. Entonces, les agradecemos mucho su interés en este tema. Deseamos que de alguna manera vayan preparando ese plan de vida que tienen, muchachos, los que se están formando en Boca 3, para que elijan la carrera que más les apasione, la que más les guste, y si llega a ser su deseo en particular entrar a ICA, a Ingeniería en Control y Automatización, para nosotros será un gran orgullo y un gran honor recibirlos por allá. Entonces, les agradecemos también a nombre del Departamento de Ingeniería en Control y Automatización y les deseamos una excelente tarde. Maestro Alejandro, muchas gracias por la invitación nuevamente. No, muchas gracias a ustedes por la asistencia a nombre de nuestro director, el ingeniero Rubén Jiménez Morales, del ingeniero Daniel Zamorano Terrés de ISA México, el ingeniero Luis Armando Lora Cervantes, igual advisor de la sección, y Litsi Hernández Orduña, nuestra presidenta. Les agradecemos mucho su participación. Y creo que sí les gustó mucho la conferencia. Estamos teniendo reacciones, de hecho, en la aplicación de GoToWebinar. Y los aplausos que aquí son corazoncitos, pues son bastantes, ¿no? Entonces, creo que muy sí, bien, muchas gracias. Gracias. Y pues los esperamos en las siguientes conferencias. Igual la invitación a que nos sigan sigan participando a nuestros asistentes en las siguientes conferencias, también por parte de CIME Zacatenco, de las empresas de nuestros egresados del CECI3 y de CIME Zacatenco también, de SIQUE, de SFEM, compañeros también de ISA México, y para que nos sigan conociendo sobre temas de interés y que son siempre de gran relevancia. No los vean como un tema más, sino un tema del que puedo seguir aprendiendo muchas cosas más, ¿no? Entonces, agradecemos su asistencia, su participación, y los esperamos en la siguiente conferencia. Gracias, buena tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.